Bendiciones, muchas bendiciones. Soy el pastor Mateo Carmona. Es para mí un gran privilegio poder acercarme hasta ustedes trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de vida y trayendo edificación al cuerpo de Jesucristo. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos aquí en los estudios de CIAR TV, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, de donde estamos transmitiendo para todo el mundo. Y bueno, que antes de iniciar nuestro programa, quiero hacer una oración al Señor, pedirle a Dios por usted, ¿verdad? Y que durante este tiempo que estaremos ocupándonos en compartir este mensaje tan importante para usted, que el Espíritu Santo inunde su ser, su vida, le llene, le fortalezca, y la palabra que en esta tarde, en esta hora, pueda fluir, llegue a usted y le fortalezca y le dé una dirección y le dé bendiciones. Padre, te doy gracias en esta tarde por toda la bendición que nos concedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Mira cuántas personas nos están sintonizando a lo largo, Señor, del mundo. Te pido que toques sus corazones, que tu Espíritu Santo comience a llenar sus vidas, traiga solución a sus problemas y traigas bendición, dirección, Señor, y tu presencia sobre todas las cosas en sus vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues permítame en este momento enviar unos saludos a algunas personas que para mí son muy importantes por la cercanía que tienen con nosotros. Quiero saludar a mi familia, pues a mi esposa, a mi hija, a mi yerno, a mi nieto, y también saludos a la iglesia Pozo del Dios Viviente allá en Vega de la Torre. La iglesia está ubicada en la avenida Hidalgo 1011, allá en Vega de la Torre. El pastor, nuestro hermano Guadalupe Ibarra Jiménez. Y también quiero saludar a los hermanos ahí en Emilio Carranza, en El Bejuco, en esa zona de la sierra donde nos permitió el Señor viajar y estar con ellos, levantando una congregación. Un saludo muy afectuoso a los hermanos del Bejuco, allá en el municipio de Vega de la Torre. Y también un saludo a los líderes de la iglesia Pozo del Dios Viviente, ahí con nuestro hermano José Guadalupe Ibarra, a nuestra hermana Betty, a nuestro hermano Mere, a nuestra hermana Elda, nuestra hermana Tere. Un saludo muy afectuoso. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en Estados Unidos, en México, en los diferentes estados, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, Asia, África, y hasta donde llega la señal de internet les enviamos unos calurosos saludos, deseando que la bendición de Dios inunde sus corazones, la gracia y el poder del Espíritu Santo cada día fortalezca sus vidas para poder avanzar, para poder caminar, para poder serles fieles a Dios aquí en esta tierra y estar listos cuando Cristo venga, elevarnos a las alturas para mirar a Él, a Jesús, cara a cara tal y como Él es. A los amigos y los hermanos que viven en esta área de Reynosa, en la ciudad de Reynosa, donde estamos ubicados, les hacemos una invitación para que usted nos visite. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, o usted no ha entregado su vida a Cristo y ha decidido ir a alguna congregación, pues le invitamos a que nos visite. Nuestra congregación, Ministerios Pozo del Dios Viviente, está ubicada en la calle Pedernal número 306, en la colonia La Joya, aquí en Reynosa, Tamaulipas. Repito, calle Pedernal, número 306, colonia La Joya. Y ponemos también a su disposición nuestros teléfonos para que usted, si requiere alguna información o si desea que oremos por usted, son nuestros teléfonos el 899, el 878-3908. Repito, 899-878-3908. O también el teléfono 899-151-9851. Repito, 899-151-9851. Si usted desea alguna información de nuestro ministerio, pues ahí están los teléfonos. O si también quiere usted hacerlo por el Facebook, más práctico, solamente busque Mateo Carmona Sánchez y ahí estaremos para informarle sobre nuestro ministerio. O si usted quiere que le visitemos, compartamos alguna palabra, estamos a su disposición y estamos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, en este día muy especial, en este momento muy especial, yo quiero leer la palabra del Señor y quiero llevarles al libro de Jueces. El libro de Jueces, en el capítulo 6,
del versículo 1 al 10. Repito, Jueces 6, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Existen grandes problemáticas, grandes necesidades en el mundo, pero quiero decirte que en Dios también encontramos grandes soluciones. Existen grandes problemas hoy día en el mundo a causa de que la gente se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios. Cuando leemos la Biblia y vemos acerca del pueblo de Israel, vamos a encontrar un círculo vicioso en el cual Israel buscaba al Señor y Dios los libertaba, los bendecía, los prosperaba, pero cuando ellos se alejaban de Dios, entonces venían las consecuencias de la escasez, de la pobreza, de la cautividad, de la miseria. Y entonces Israel estaba sometido a estas situaciones por haberse alejado de Dios. Pero encontramos la misericordia de Dios, que cuando ellos clamaban al Señor en su angustia, en el momento de necesidad, en el momento más difícil, en el momento más crítico, siempre encontraban una respuesta en el cielo, una respuesta de parte de Dios. Y la Biblia dice que los madianitas habían hecho estragos en el pueblo de Israel. Los tenían dominados, y cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha, los madianitas venían, colocaban sus tiendas y devastaban toda la tierra de Israel, llevándose sus frutos. Un año y otro año, una vez y otra vez, los madianitas hacían todo esto. Sin embargo, encontramos a Israel sometido a una situación difícil y crítica, quizás sin ganas de poder sembrar, sin ganas de querer sembrar para cosechar, porque a la hora de la cosecha los madianitas venían y se llevaban lo que habían sembrado. Era una situación difícil, complicada, y el versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. La situación era complicada, era difícil. Eran hombres que de alguna manera el pueblo de Israel estaban llenos de temor, tenían que salir huyendo para esconderse en las cuevas, y cuando los madianitas se iban, entonces regresaban para intentar otra vez subsistir, sobrevivir. Muy bien, esta era la grande problemática: cómo enfrentar a los madianitas, cómo luchar contra ellos, qué hacer, cómo sobreponerse ante una situación como esta, qué es lo que había que hacer. Pero quiero decirles que los israelitas hicieron algo muy importante. Cuando nosotros no tenemos fuerzas para enfrentar los problemas, cuando nosotros no tenemos alternativas, se nos acabaron las probabilidades, las posibilidades, entonces siempre habrá una que surte un gran efecto. Posiblemente el hombre no se acuerde y busque otras soluciones, pero cuando ve que prácticamente ya no las encuentra, entonces mira hacia el cielo y entonces clama a Dios. Y encuentra un Dios amoroso, encuentra un Dios que dice: clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. La Biblia dice que Israel comenzó a clamar a Dios. Decía hace un momento, hay grandes problemáticas en el mundo, pero también hay grandes soluciones cuando buscamos a Dios. Clamaron a Dios. El clamor del pueblo de Israel llegó a la misma presencia de Dios, y entonces Dios respondió a esta gente, a esta nación que estaba oprimida, que estaba sujeta a la escasez, sometida al robo, y Dios responde a esta gente. Y dice las Escrituras que Dios levanta a un gran profeta de Dios, a un hombre de Dios, gloria al Señor, y les dice de esta manera:
que Dios había estado con ellos, que su plan de Dios era precisamente bendecirles, prosperarles, pero que si las situaciones que estaban pasando eran precisamente porque ellos se habían alejado de Dios, pero que Dios iba a hacer algo grande para sacarlos de esa situación terrible que estaban pasando. Muy bien, ¿qué cosa es lo que hace Dios? ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Y es ahí donde quiero introducirme con el tema de esta hora, que se llama Gedeón y sus 300. Cuando hay grandes problemáticas, hay grandes soluciones de parte de Dios ante una problemática social, ante una problemática individual. Siempre habrá una gran solución de parte de Dios. Y la solución que Dios tiene para Israel es precisamente, gloria al Señor, levantar a un hombre y levantar también personas que le siguen para poder hacer algo grande de parte de Dios. Así es que el tema de este día es Gedeón y sus 300. Veamos, cuando el pueblo de Israel clama al Señor, cuando ellos elevan su voz para pedirle al Señor, Dios responde. Y Dios dice que ha tomado en cuenta su oración y que viene la respuesta. Y la Biblia dice que en esa respuesta que Dios tiene, escoge primeramente a un hombre. Para que Dios pueda hacer algo a favor de un pueblo o de una nación, siempre va a levantar un líder. Un líder es alguien tan importante en el cual Dios podrá confiar y va a depositar su sabiduría, va a depositar su unción y va a depositar su poder para llevar adelante la gran empresa que Dios ha planeado, que Dios quiere hacer producto de una intercesión de una nación. Hoy más que nunca se necesitan líderes que puedan amar a Dios sobre todas las cosas. Dios, si clamamos al Señor, levantará líderes con un corazón, gloria al Señor, con un amor hacia la gente, con un amor hacia Dios, para cumplir el propósito que Dios tiene para la nación que clama. Y mire usted, primero, Dios necesita un líder, Dios levanta un líder. Y la Biblia nos dice que Dios visita a Gedeón. Y yo quiero hablar en esta hora, hablar de Gedeón y sus 300, pero enfocarme a las cualidades del líder y a las cualidades de aquellos que le siguen para poder hacer algo grande para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero, vamos a ver a Gedeón. Y la Biblia dice en el versículo 11 de este capítulo 6, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy bien. La primera cualidad que debe haber en un líder, de parte de un líder que Dios quiere usar, es que sea un hombre esforzado. Un hombre esforzado. Veamos a Gedeón. Puedo pensar que fueron muchos años que los madianitas venían y se llevaban la cosecha de lo que los israelitas habían sembrado. Si la primera vez siembras y cuando llega la cosecha te la roban, siembras la segunda vez o la tercera vez, yo creo que la tercera vez o quizá la cuarta dejarás de sembrar. Y solamente tratarás de subsistir diciendo: ¿para qué siembro si alguien viene cuando llega la cosecha y me va a robar? Sin embargo, aquí encontramos a un hombre que, a pesar de esta situación, de este círculo vicioso que estaba empobreciendo a Israel, Gedeón siembra. Y mire usted lo que está haciendo. Sembró y está cosechando. Quizás sembró antes, pero está ahora cosechando y está escondiendo el producto de su cosecha. Lo está escondiendo. Y dice la Biblia, para que cuando los madianitas vengan, por lo menos cuando él salga huyendo y regrese de donde se escondió, pueda encontrar trigo para poder comer. Quizá puedo pensar que muchos de los israelitas, muchos de ellos no estaban ya sembrando, pero Gedeón en ese último año se esforzó y sembró y había cosechado y estaba escondiendo el trigo, y es ahí donde Dios viene para visitar a Gedeón. Yo quiero decirle que se necesitan hombres esforzados, hombres que vayan más allá de las circunstancias, que se sobrepongan a las situaciones, que insistan, que no desistan, que a pesar de la situación que presenta un panorama crítico, puedan avanzar hacia adelante y puedan intentarlo otra vez. Y Gedeón estaba escondiendo el trigo,
para poder huir y regresar y encontrar precisamente un poco de trigo para comer con su familia. Y la Biblia dice que en ese momento el ángel de Jehová se le acerca a Gedeón. Y mire las palabras que me llaman la atención. Se le apareció a Gedeón Jehová y le dijo: Jehová está contigo. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que mucha gente hubiese llegado a Gedeón con otros calificativos. No le hubiesen dicho esforzado, tampoco le hubiesen dicho valiente. Pero Gedeón estaba demostrando el esfuerzo y la valentía. Y cuando hablamos de valentía, hablamos de determinación, de ir hacia adelante. No es porque se enfrentara a los madianitas, sino es porque estaba intentando otra vez sembrar y había cosechado y estaba escondiendo el trigo. Y Dios le dice: varón esforzado y varón valiente. Note esto: Dios está levantando, o Dios quiere levantar líderes que sean esforzados y que sean valientes, hombres que puedan ir más allá de sus fuerzas. Y entonces dice la Biblia que Gedeón se le quedó mirando al ángel de Jehová y le dijo: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han dicho, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián? Está Gedeón diciendo: bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? Yo creo que Gedeón había olvidado la palabra que Dios les había dicho, que si las cosas que estaban pasando en ellos, la pobreza, la opresión de los madianitas, era porque se habían olvidado de Dios, se habían alejado de Dios. Y Gedeón ahora mismo estaba diciéndole al Señor: ¿por qué nos ha sobrevenido esto si dices que Dios está con nosotros? La Biblia dice que el ángel de Jehová se le quedó mirando a Gedeón y le dijo: con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel de los madianitas. Dios está buscando hoy hombres esforzados, hombres que están en el anonimato, hombres que aún todavía no están figurando, personas comunes y corrientes, pero que ahí donde están, se están esforzando, porque Dios nunca va a levantar como líder a un hombre que no se esfuerza, a un hombre que va para adelante. Dios nunca levantará a alguien que no es esforzado. Siempre Dios está buscando al hombre que se esfuerza. Por eso quiero decirte en esta hora, mi estimado hermano en Jesucristo, Dios tiene propósitos contigo. No sabes lo que en 4 o 5 años Dios hará con tu persona. Solamente yo te invito a que te esfuerces donde tú estás, a que hagas con toda determinación y dedicación lo que tú estás haciendo ahora. Un día de estos Dios te visitará y te dirá que hay un propósito grande para contigo. Y mire lo que encuentro también en la vida de Gedeón: un hombre esforzado, un hombre valiente, pero también un hombre capaz de ofrendar. Y no se puede encontrar un líder que sea tan usado por Dios, que sea tan efectivo en el reino de Dios, que sea capaz de ofrendar. No tan solamente el aspecto financiero, económico, sino su vida misma, lo que tiene. Los hombres, los líderes que Dios está buscando son hombres capaces de ofrendar sus vidas. Grandes líderes en el pasado, en nuestra nación, México y en muchos países, han sido grandes líderes, pero han ofrecido no tan solamente lo que tienen, sino hasta sus propias vidas para alcanzar sus ideales. Y Gedeón era ese tipo de hombre que era capaz de ofrendar. En el capítulo 6 de este mismo libro de Jueces, el versículo 24 dice: y edificó allí, gloria al Señor, el capítulo 6 del 18 al 21 dice la palabra: le dijo al ángel: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efab de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y sus panes sin levadura, y salió luego de la peña, y salió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Gedeón le ruega al ángel: no te vayas hasta que traiga una ofrenda. No te vayas hasta que pueda darte algo de lo que yo quiero darte. Y mire, decía hace un momento, un líder efectivo en el Señor es aquel que es capaz de ofrendar lo que tiene y aún hasta su propia vida. Vayamos un poco más. Y en el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 24, aquí encontramos otra característica de Gedeón como líder. Edifica, dice el verso 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Mire usted, Gedeón levanta un altar. En ese tiempo Israel estaba adorando a los Baales. Y aparte de levantar el altar, también derriba, dice el verso 25, que esa noche Dios le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Derriba el altar de Baal que su padre tenía. Y el verso 26, edificó un altar a Jehová en la cumbre de ese peñasco. Y dice la Biblia, tomó el segundo toro y lo sacrificó en holocausto con la madera de la imagen de acera que había cortado. Mire, Gedeón es alguien que derriba el altar, los altares que tenía su padre a Baal, y edifica un altar a Jehová. Los líderes efectivos son aquellos que edifican un altar de adoración a Dios en su corazón. Son hombres que adoran a Dios, que tienen a Dios sobre todas las cosas, que Dios ocupa el primer lugar en sus vidas. Son los líderes efectivos. Gedeón tenía estas cualidades. Dios le había visitado, porque Dios mira más allá de la apariencia física. La Biblia dice que Dios mira el corazón, Dios mira los deseos, Dios mira las cosas internas, Dios mira la determinación, Dios mira el carácter que se esconde detrás de aquel cuerpo, que quizá no pueda ser un cuerpo hermoso, de hermoso aspecto, pero que tiene cualidades que Dios necesita para levantar hombres y mujeres para hacer grandes cosas en la obra del Señor. Otra de las cosas que yo encuentro aquí en Gedeón es la disposición de obedecer a Dios. No era sencillo obedecer a Dios. Dios le dijo a Gedeón que Dios le iba a usar para sacar, para libertar al pueblo de Israel de los madianitas. Y no era sencillo. Imagínese usted llamar a gente que durante años y años salían huyendo y se escondían allá en las cuevas. Y cuando los madianitas se iban, regresaban para ver qué había quedado. Levantar un ejército de hombres llenos de temor, de hombres llenos de miedo, de hombres que estaban traumados, acomplejados por la situación, que no tenían armas, que no tenían prácticamente ninguna infraestructura para poder ir y vencer a los madianitas. Es más, no tenían ni fuerza para levantarse contra ellos. Se necesitaba obedecer a Dios, creerle a Dios y estar dispuesto a tomar a esa gente llena de miedo y de temor que se escondía cada vez que los madianitas venían, y decirle y llamarnos y llamarles y decir: vamos a una guerra, vamos a una batalla, vamos a luchar contra los madianitas. Esto no era sencillo, esto no era fácil. Por eso puedo decirte que la otra cualidad que Gedeón tenía era la obediencia a Dios. Estaba dispuesto a obedecer a Dios. Yo quiero repetir estas cualidades que veo en Gedeón. Primera, que era un hombre esforzado. Segundo, que era capaz de ofrendar hasta su misma vida. Tercero, que era un hombre capaz de quitar los altares a los Baales y restaurar un altar de adoración a Dios. Era capaz de renunciar a sí mismo y levantar un altar de adoración a Dios. Y también era un hombre dispuesto a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Cuando hemos encontrado, cuando se han levantado líderes de esta calidad, líderes con estas cualidades, entonces estamos comenzando bien. Entonces estamos avanzando bien. Puede ser que en este momento esté hablando a personas, a hombres y mujeres que Dios los ha llamado a un liderazgo. Pues te repito esta palabra, mi amigo. Tienes que ser esforzado, tienes que ser capaz de ofrendar más allá de lo que tienes, hasta tu propia vida. Tienes que levantar un altar de adoración en tu corazón y tienes que estar dispuesto a obedecer lo que Dios te diga y a donde Dios te mande. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero yo quiero ir ahora con las demás personas, con aquel grupo de hombres y mujeres llenos de miedo y de temor que salían huyendo hacia las cuevas. Y cuando regresaban era tan poco lo que quedaba, porque los madianitas habían devastado la tierra. Pues bien, Gedeón estaba listo. La primera parte que Dios estaba haciendo es levantar a un líder, a un hombre con estas cualidades. Pero me llama la atención algo muy importante que viene sobre este líder. Es el Espíritu de Dios. Podemos tener cualidades muy específicas y muy buenas para ejercer un liderazgo. Pero siempre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hará una gran diferencia en nuestra vida. Habrá una gran influencia a través de nosotros. El Espíritu Santo dice en el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas vinieron con él. Envió mensajeros por Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales le salieron a encontrarle. Mire, el Espíritu Santo hace una gran diferencia en nuestro liderazgo. Podemos poseer cualidades, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, entonces hay una grande diferencia, hay una gran capacidad de influencia, y entonces nuestro llamado, nuestra convocatoria causa un gran efecto en la gente, en las personas a los cuales estamos llamando para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se había producido una gran influencia, un gran efecto en aquella gente, y de momento se le juntó un ejército de 32,000 personas. Pero yo quiero ver la cualidad de estas 32,000 personas. Es cierto que Gedeón tenía una capacidad tan grande y el Espíritu Santo estaba sobre él, y se conjuntaba las capacidades que tenía como líder con la unción del Espíritu Santo, que marcaba una gran diferencia. Y 32,000 hombres llenos de miedo se habían juntado. Pero yo quiero ver la cualidad de esa gente que se había reunido con Gedeón, que había escuchado el llamado y que habían acudido a la batalla, a la guerra. Mire, me llama la atención esto. Dice la Biblia que cuando toca el cuerno, los abiezeritas se juntaron con él. Un grupo de hombres, se juntan con él. También envía mensajeros a Manasés, y ellos también se juntaron con él. Y asimismo envía mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Y mire usted esto, dice que antes de que llegaran a sus casas, antes de que llegaran a sus ciudades, ellos habían salido para encontrarse con los mensajeros, para decir, estamos listos, estamos dispuestos para ir a la guerra, para ir a la batalla. Y yo quiero decirte que esta cualidad se llama disposición. Necesitamos gente dispuesta, gente que cuando escuche el toque de la trompeta, que cuando haya un llamado para hacer algo, o para ir a algún lugar, para comenzar la obra del Señor, gente que esté dispuesta para decir, estamos listos, lo que haya que hacer, vamos a hacerlo. Así es que la primer cualidad que yo encuentro en estos hombres es la disposición. Es cierto que en la época en que vivimos estamos tan ocupados en el trabajo, en la familia, en los quehaceres, en muchas cosas. Con todo y eso, Dios nos ha llamado para salvación, pero también para servicio. Y es cierto que cuando entiendes que Dios te ha llamado para servirle, es entonces que tienes que estirarte para poder cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Mire usted, la primera cualidad es la disposición. Dios está buscando gente dispuesta, gente que diga, aquí estoy, lo que haya que hacer, vamos a hacer. Gente dispuesta, gente que esté dispuesta a pagar el precio, gente que diga, Dios nos llama y vamos hacia adelante. Necesitamos gente de esta calidad. En toda la nación se habían juntado 32,000 personas dispuestas para hacer lo que había que hacer. Y la Biblia dice que Gedeón, cuando vio la cantidad de 32,000 personas, estaba sorprendido. Imagínese usted, levantar un ejército de 32,000 personas, de hombres que estaban llenos de miedo, traumados, llenos de temor, no era algo sencillo. Era algo complicado, pero ahora tenía 32,000. Y entonces Gedeón, un poco titubeante, habla con Dios y le dice, Señor, si tú vas a salvar a Israel con mi mano,
permíteme colocar un vellón de lana y en la mañana iré a verlo. Y yo quiero, Señor, que el rocío caiga sobre toda la era del campo, pero que el vellón quede seco. A la mañana siguiente Gedeón se levantó y el vellón estaba seco y todo el campo estaba lleno del rocío, mojado por el rocío del cielo. Volvió a hablar Gedeón a Dios y le dijo: Señor, ahora colocaré el vellón de lana, pero ahora, Señor, te pido que el rocío caiga solamente en el vellón de lana y todo el rocío quede ahí y el campo esté completamente seco. A la mañana siguiente Gedeón se levantó y fue a ver el vellón de lana. El campo estaba seco y el vellón de lana estaba mojado. Lo exprimió y salió un vaso de agua del rocío que había quedado sobre el vellón de lana. Mis estimados, Gedeón estaba tratando con Dios en el terreno de lo sobrenatural, porque lo que él iba a hacer era algo sobrenatural, era algo grande. Y la Biblia dice que con esa seguridad, con esa certeza, Gedeón va con los 32,000 para ir a la guerra. Y Dios se le pone enfrente y le dice: Gedeón, es mucho el pueblo que va contigo. No quiero que Israel diga: fue por nuestra fuerza, fue por nuestra capacidad que nosotros vencimos. Y yo no quiero que ellos busquen la gloria para ellos. Yo quiero que la gloria sea para mí. Y mira lo que dice el capítulo 7, el versículo 2 y 3. La Biblia dice que Dios le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Haz pregonar, diciéndole que el que teme y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios le dice: dile al pueblo que el que tenga temor, antes de que amanezca, se regresen a su casa. Eso dijo Gedeón en la noche. A la mañana siguiente, la sorpresa es de que 2/3 partes de su ejército se habían ido. Y habían quedado solamente 10,000. Mire usted, la segunda cualidad, la primera cualidad que vemos en los hombres que siguen a un líder efectivo, la primera es gente dispuesta. Pero la segunda cualidad muy importante son hombres valientes. Se dice que la mayoría de seres humanos están oprimidos por el temor. El temor ha impedido que el hombre alcance grandes alturas. Un célebre escritor dijo: ningún timorato nunca ha heredado las altas esferas. La Biblia dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Estos hombres, 2/3 partes estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. Y Dios no podía usar a los temerosos. Dios solamente usa a los valientes. Así es que la otra cualidad que hay aquí es la valentía. Y solo le quedan 10,000 valientes. Había 32,000 dispuestos, pero 2/3 partes estaban llenos de miedo. Y solamente 1/3 parte estaban llenos de valentía. Cuando hablamos de valentía, hablamos de determinación para ir hacia adelante a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Le quedaron 10,000. Esto no era sencillo, no era fácil. Ir a la guerra con 10,000 personas no era fácil. Pero yo puedo decirte en este momento que a los hombres de Dios no lo detienen las circunstancias ni las cantidades. Los que confían en Dios van hacia adelante, avanzan a pesar de que le han dejado quienes le haya dejado. 2/3 partes se habían ido y solamente 10,000 estaban con él. Y Gedeón se alista para ir a la guerra. Se levanta con esos 10,000, puedo entenderlo. Y cuando Dios se para frente a él y le dice: momento, Gedeón, detente, es mucho el pueblo que va contigo. Y quizás Gedeón dijo: ¿mucho el pueblo? Quiero decirte otra cosa muy importante. A los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, no los detienen las circunstancias. El único que puede detenerlo no es el diablo, es Dios mismo. Cuando, gloria al Señor, se para frente a nosotros y nos dice: momento, hay un tiempo, espérate, quédate quieto, aún no es el momento. El único que detiene al hombre de Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y le dice a Gedeón: son muchos, llévalos al río. Y el versículo 5 dice:
Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Le dijo Dios a Gedeón: son 10,000, son muchos todavía, llévalos al río. Y mire, aquí hay algo muy importante. Y dice la Biblia que la mayoría de ellos se tiraron boca abajo a tomar agua como lame el perro. Usted sabe que el perro lame, toma las aguas con las 2 manos y las 2 patas. Puede entender que 9,700 personas, soldados de Gedeón, se tiraron con sus 2 pies y sus 2 manos y colocando su boca sobre las aguas, ajenos a lo que podía suceder en su entorno. Pero 300 se doblaron sobre sus rodillas y tomaron agua con sus manos y la llevaron a su boca. Su mirada estaba al frente, su rostro estaba al frente. Quiere decir que podían mirar lo que estaba a un lado, quizá atrás y adelante. Y esto se llama vigilancia. Dios está buscando hombres dispuestos, hombres valientes, pero también hombres que puedan cuidar su vida. Estamos en una batalla espiritual. Satanás es nuestro enemigo y los demonios están buscando la forma de cómo arruinar, de cómo detener, de cómo derribar al hombre, a la mujer de Dios. Y es necesario que tengamos que ser vigilantes, cuidadosos de nuestra vida. Hay un dicho por ahí que dice: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Por eso aquí encuentro que de estos 10,000 había 9,700 hombres descuidados y solo 300 hombres que estaban vigilantes. Y llamo la tercera cualidad: vigilancia de su propia vida. El apóstol Pablo decía: yo no hiero al aire, hiero mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que después de haber predicado yo mismo venga a ser reprobado. Así es que la tercer cualidad que yo encuentro aquí es precisamente vigilancia. La primera cualidad, repito, disposición. La segunda, valentía. La tercera, vigilancia. Ahora Gedeón tiene 300 hombres. 300 hombres para ir a la guerra. Dios, conociendo el corazón del hombre y sabiendo que el mismo hombre a veces puede titubear ante ciertas circunstancias, le dice a Gedeón lo siguiente: ve al campo del enemigo y ahí escucharás palabras que te van a fortalecer y que esforzarán tu mano. Dice el versículo 13: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Siempre hay una palabra de fortaleza, siempre hay una palabra de seguridad, siempre hay una palabra que nos llena de fe en el momento que vamos hacia adelante, en el momento que vamos a hacer algo en el terreno de lo sobrenatural. Solo tenía 300 hombres Gedeón para cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Solo 300 hombres. Pero ahora la confianza de Gedeón estaba en el Todopoderoso. No en la gente que tenía, sino en el Todopoderoso. Aunque tenía 300 hombres de calidad e insuperable. Hombres que estaban dispuestos a todos. Hombres que habían sido, gloria al Señor, que habían sido entresacados de una multitud de 32,000 personas. Hombres capaces con cualidades firmes. Y yo quiero que veamos algo muy importante de estos hombres. Otra cualidad se llama la obediencia. Si Gedeón era obediente, podía tener gente obediente. Si le obedecemos a Dios como líderes, tendremos gente que pueda obedecer a Dios y obedecernos en la visión que Dios nos ha dado.
La Biblia dice en el capítulo 7 del libro de Jueces, verso 16 y verso 17. Y les dijo, mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros lo que yo hago. Tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán por Jehová y por Gedeón. Estaba diciéndole, hagan lo que yo voy a hacer. Gloria al Señor. Así es que miramos una cualidad de obediencia. Ahora mire lo otro. Llevó a los 300 hombres a su arsenal. Los llevó a un lugar para armarlos. Y puedo pensar que van los 300 con él. Y cuando llegan al arsenal, dice la Biblia que le da a cada uno una trompeta. Y le da también, para que en una mano tuvieran la trompeta y en otra mano un cántaro con una antorcha ardiendo dentro del cántaro. Y les dice, caballeros, estas son las armas con las cuales vamos a la guerra. Mire, mi estimado, se necesita una locura para poder obedecer a un líder de esta manera, de esta magnitud. Por eso encuentro otra cualidad en estos hombres: obediencia. Obediencia al líder en lo que Dios le había llamado. Obediencia. Así es que repito las cualidades: hombres dispuestos, hombres valientes, hombres vigilantes, hombres obedientes. Gloria al Señor. Pero hay algo más importante también aquí. Eran hombres obedientes y los 300 llevaron sus armas, una trompeta, un cántaro y una tea ardiendo dentro del cántaro. Pero hay algo más que me llama la atención aquí y es precisamente lo siguiente. Es la otra cualidad que yo encuentro aquí. En el capítulo 7, el verso 19 y 20, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar las centinelas, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Gedeón les había dicho, hay que quebrar los cántaros, donde estaba la tea ardiendo, la antorcha ardiendo, y entonces tocarán la trompeta. Mire usted, el cántaro y la antorcha ardiendo el cántaro simboliza al hombre. El cántaro es de barro y nosotros fuimos creados de la tierra. Somos seres de barro también, aunque tenemos carne, tenemos alma y espíritu. Y dentro de ese cántaro había una antorcha. Dentro de nuestra vida somos vasos de barro, pero dentro de nuestra vida el Espíritu Santo ha venido para sellarnos y para llenarnos. Así es que la forma para que el Espíritu Santo pueda alumbrar a través de nuestra vida es necesario lo que sucede con los cántaros, que Dios le dice, rompan los cántaros. Y cuando los cántaros se rompen, entonces la antorcha no tiene ningún obstáculo para alumbrar. Puede ser levantada en alto y puede dar calor y puede iluminar. La otra cualidad es morir a nuestro propio yo. Eran obedientes, pero había que morir a su propio yo. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba diciendo, he muerto a mis ilusiones, he muerto a mis metas, he muerto a mis proyectos, he muerto a mí mismo y ahora vivo para Dios. Ahora Cristo está viviendo en mí. Estaba diciendo, el 100% de mi vida lo vive Cristo. Cristo habla a través de mí. Cristo camina conmigo a través de mi vida. Quiero decirte que el Espíritu Santo quiere invadir nuestra vida, llenarnos plenamente. Pero se tiene que morir a nuestro yo, se tiene que morir a nuestro ego. Tenemos que renunciar a nuestros propios anhelos, a nuestras propias visiones, a lo que hay de nosotros y depositar la visión de Dios y los deseos de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Esto simboliza un rompimiento, un morir a su propio yo. Así es que mire usted, cuando podemos llegar a este punto muy importante, donde hemos renunciado a todas las cosas y comenzamos a vivir para Dios, entonces prepárate, porque lo que viene es algo grande para nuestra vida, lo que viene es algo maravilloso para nosotros. La Biblia dice que ahí va Gedeón con los 300. Ningún general en la actualidad iría a una guerra como la iba Gedeón. Pero es que aquí ellos se iban a la batalla confiando en lo que Dios podía hacer, confiando en el poder glorioso de Dios.
Ahí va Gedeón con sus 300, un líder efectivo, un líder con cualidades, pero también hombres con cualidades. Mi estimado amigo, mi estimado pastor, siervo de Dios, no te desanimes cuando solamente algunos pocos te han quedado y la mayoría se ha ido. No te desanimes, porque Dios su obra no la hace con las multitudes, sino con todas aquellas gentes que son capaces, que son dispuestos, que son valientes, que son vigilantes, que son obedientes y que han podido renunciar a su propio yo. Es ahí donde Dios es donde Dios se puede glorificar y hacer grandes cosas. Repito, a grandes problemas hay grandes soluciones de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué sucede? Lo que yo encuentro aquí en la palabra del Señor es que la Biblia dice que Gedeón hace algo que no le dice Dios. Porque en las otras cosas, en las otras partes, Dios le había dicho: detente, llévalos al río. Diles que el que madrugue que se vaya. Llévalos al río. Pero ahora Gedeón, no encontramos aquí en la palabra que hubiese una orden de Dios de armarlos con cántaros. Y es que, mis estimados amigos, hay momentos en que Dios nos permite hacer locuras en la fe. Hay momentos en que Dios nos deja que hagamos algo cuando le hemos entendido al mover sobrenatural de Dios. Es entonces cuando Dios nos deja. Y Gedeón, cuando ve los 300, él se da cuenta que no iba a guerrear, no iba a ir a la batalla con espadas, no iba a ir a la guerra con jabalinas, ni con armadura. Sabía que la batalla era de otra forma, que había que utilizar otra estrategia, que había que utilizar otra forma. Y entonces Gedeón los armó, gloria al Señor, con cántaros y con teas ardiendo, y los armó con una trompeta. Alabado sea el nombre del Señor. Encuentro a un líder loco y encuentro a hombres locos también. Pero lo hablo en el término locura de la fe, porque la Biblia dice que lo que para el mundo es una locura, para Dios no es una locura. Porque lo necio y lo loco escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Alabado sea el Señor. Alguien dijo: bendita locura, porque nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Cuando comenzamos a movernos en el terreno de lo sobrenatural, es entonces que aparecen ciertas cosas, aparecen ciertas locuras que comenzamos a hacer. Y la gente dice: estás loco, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Nunca te va a ir bien, nunca vas a alcanzar aquello que deseas, jamás los cielos se van a abrir para ti. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros comenzamos a movernos en el terreno de lo sobrenatural, entonces haremos cosas que ni nosotros mismos entendemos, que aparentemente no dan solución, pero que es el camino correcto para ver la gloria y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sucede? La Biblia dice que Gedeón repartió a los 300 en 3 escuadrones. Y cuando repartió a los 300 en 3 escuadrones, armados con una trompeta en una mano y en otra el cántaro con una tea ardiendo, dice la Biblia que los 3 escuadrones de 100 estaban ahí. Y Gedeón le dijo lo siguiente: gloria al Señor, toquen las trompetas, quiebren los cántaros. Y dice la Biblia, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas, con que tocaron y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Mire usted esto: rompieron el cántaro, quebraron el cántaro, y con la mano izquierda, en la mano izquierda tenían el cántaro y la tea ardiendo, quebraron el cántaro. Y fue entonces, hasta que se quebró el cántaro, que fue levantada la antorcha. Es entonces cuando morimos al yo, a nuestro yo, cuando el Espíritu Santo se levanta para usar nuestra vida. Y en la mano izquierda levantaron la tea ardiendo. Alabado sea el Señor.
es un sinónimo, es un tipo del Espíritu Santo que estaba ahí moviéndose. Y entonces comenzaron a tocar las trompetas. Y comenzaron a tocar las trompetas. La antorcha estaba arriba ardiendo en la mano izquierda. Y en la mano derecha comenzaron las trompetas. Estaba dándonos algo que decir. Primeramente, que lo que iban a hacer, que el toque de la trompeta iba a ser respaldado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios no tuvo tiempo para capacitar en educación musical a estos 300. Yo quiero decirte algo, mi amigo, mi hermano, siervo de Dios, donde tú te encuentras. Quizás tú en este momento digas, yo no tengo mucha capacidad, carezco de educación teológica, de educación secular, quiero servirle a Dios. Yo solo te digo que le busques al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sabes una cosa, lo muy sencillo que podamos hacer en el reino de los cielos, cuando hemos pasado por un proceso, cuando Dios ha tomado un tiempo en formar nuestra vida y llevarnos a un lugar, a un clima, entonces prepárate. Cuando hay un líder eficaz, cuando hay gente que le sigue, que ha pasado por un proceso, que son dispuestos, que son valientes, que son vigilantes, que son obedientes, que han muerto a su propio yo, lo muy sencillo que esta gente haga producirá algo grande en el reino de Dios, hará estragos en el reino del enemigo. Sucederán grandes cosas a través de estos hombres, por muy sencillo que parezca lo que ellos hacen. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando tocaron las trompetas, levantaron la antorcha con la mano izquierda y tocaron las trompetas. Dice la Biblia, el verso 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Bendito sea Dios. Mire usted, ese toque de trompetas y el grito por Jehová y Gedeón. Gente que reconocía a Dios como líder, pero que también sabían que tenían que apoyar al líder que Dios había puesto. Por Jehová y por Gedeón. Y tocaron las trompetas y la antorcha ardiendo. Y entonces dice la Biblia que del otro extremo, los madianitas, que era un ejército innumerable, que estaban allá en el otro extremo, listos para ir a la guerra. Quizá no sabían que había 300 del otro lado. Pero cuando los 300 tocaron las trompetas y gritaron por Jehová y por Gedeón, vamos hacia adelante. Y sabe una cosa, ¿por qué vamos hacia adelante? Porque vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. Vamos hacia adelante porque Dios nos ha llamado. Seguimos a nuestro líder porque sabemos que Dios le ha llamado y porque la visión que Dios ha colocado en su vida es una visión del Todopoderoso. Y entonces es cuando se realiza lo poderoso, lo sobrenatural. Y la Biblia dice que los madianitas huyeron, dieron gritos, corrieron, y los 300, dice la Biblia, tocaban las trompetas. Y entonces, mientras ellos seguían tocando las trompetas, el reino de los enemigos, los madianitas, se confundieron, salieron huyendo, y no tan solamente huyeron, sino que cada uno comenzó a matarse, a matar a su amigo. Se pusieron las espadas contra su propio amigo, contra su compañero en el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabad. Salieron huyendo. No quedó ni un solo madianita ahí en el campamento. Habían huido, habían salido huyendo. Ahora Israel podía sembrar y cosechar. Esa temporada de problemas, esa angustia, esa opresión había terminado. Se había acabado ya. Ahora Israel podía sembrar y cosechar. Ahora Israel podía decirle adiós a la pobreza y podía decirle adiós a la miseria. Las épocas difíciles habían pasado porque habían clamado a Dios, porque Dios había levantado un líder y había llamado a 300 hombres que habían pasado por un proceso y Dios los había usado de una manera poderosa. Repito lo que dije al principio: grandes soluciones, grandes problemas, hay grandes soluciones.
de parte de Dios. Puede ser que en este momento estés enfrentando una situación crítica y difícil ahí en tu vida y te preguntes por qué me está sucediendo todo esto. Te alejaste de Dios. Es importante que retomes ahora tu caminar con Dios, te reconcilies con Dios y vuelvas a caminar. A toda persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, a lo mejor te preguntas por qué estas situaciones me vienen, por qué esto me está pasando. Estás alejado de Dios y es necesario acercarte al Señor. La Biblia dice: amístate ahora pues con Dios y tendrás paz, y por eso y por ello te vendrá bien. Lo segundo que te quiero decir también es que Dios está llamando hombres, que Dios quiere hacer grandes cosas todavía en los pueblos, en las ciudades, en las iglesias. Hay tiempos en los cuales Dios quiere levantar líderes, y si las situaciones están siendo caóticas y difíciles, es el tiempo de clamar, porque Dios va a levantar líderes y va a levantar hombres dispuestos para caminar con Dios, que marcarán diferencia. Tú puedes ser uno de esos líderes, o puedes ser uno de esos hombres. Puedes ser un Gedeón, o puedes ser uno de los 300. Puede ser un Gedeón, un varón esforzado, un varón obediente, un varón dispuesto, un varón que le cree a Dios. O puede ser uno de los 300, gente dispuesta, gente valiente, gente que cuida su vida, gente obediente, gente que muera a su yo y gente que esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y sabes una cosa, Dios usará en grande manera tu vida. A toda persona que está con problemas y necesidades, permíteme orar por ti. Si estás pasando por un momento crítico, quiero orar por ti. Padre, yo te pido que tomes cada vida que tiene problemas y situaciones difíciles. Pon tu mano de poder sobre ellos. Yo declaro un milagro en sus vidas, que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo se mueva sobre sus vidas, y declaro milagros poderosos en las vidas, en el nombre de Jesús. Mi estimado amigo, te invitamos a sintonizarnos. Te invitamos a sintonizarnos todos los viernes de 8 a 9 de la noche en este mismo canal, www.ministerios-ciar.org. También a los amigos que nos escuchan en esta área de Reynosa, te invitamos a nuestra congregación. Si tú no tienes dónde asistir, visítanos. Nuestra dirección es Pedernal 306, Colonia La Joya. Nuestras reuniones miércoles 6:30 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos, deseamos ser de bendición para tu vida. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo inunde tu ser y te bendiga, y cada día busques al Señor con todo tu corazón. Los tiempos son difíciles, pero el tiempo en que Cristo viene se acerca, y un día, el día menos pensado, volaremos a las alturas a recibir a nuestro Señor en los aires. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y muchas bendiciones. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil.
O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.